Tenemos dos circunferencias. Vamos a dibujar un eje. Los centros pasan por este eje vertical y cogemos, por ejemplo, esta circunferencia. Colocamos el eje y también colocamos aquí la posición del centro de la circunferencia. Dibujamos entonces la misma, marcando su posición central. Hacemos entonces ya la circunferencia colocándola en los ejes. Tenemos aquí la primera. Ahora esta circunferencia cogemos la mitad, o sea la semicircunferencia, y la giramos provocando una esfera, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo ahora aquí, pero ahora la circunferencia vamos a hacer que el polo este, una vez que se convierte en esfera, viene hacia aquí. O sea, es como si lo traemos hacia aquí. De manera que vamos a decir que el polo superior, el polo norte, para hacer una analogía con la esfera terrestre, queda aquí. Eso quiere decir que a igual distancia quedará aquí el extremo de otra esfera que se va a colocar encima, ¿no? O sea que aquí tenemos la otra esfera por encima de esta y que es tangente a ella. Bueno, vamos a hacer, en vez de eso, vamos a colocar a partir de este centro la esfera, por ejemplo, aquí. Bueno, eso quiere decir que, vamos a bajarlo un poco, que ambas esferas van a interferir en un volumen, ¿no? Entonces colocamos, por ejemplo, aquí sobre este polo, vamos a hacer que este sea el polo y colocamos aquí una línea horizontal. Entonces vamos a calcular el volumen de la forma lenticular que genera la intersección de ambas esferas, ¿no? Colocamos entonces aquí el centro de esta otra esfera, exactamente en el polo superior. Entonces ya lo marcamos aquí. A ver. Bueno, de esta manera tenemos que el centro de esta esfera es el polo de esta otra. Y si vemos esto en planta y alzado, pues como está en perspectiva a lo mejor no se entiende bien, pero si lo dibujamos, vamos a hacer un alzado, vamos a aprovechar este mismo eje y colocarlo ya. Un alzado nos llega, pero es una forma plana, ¿no? Entonces tenemos una circunferencia, por ejemplo esta, la colocamos aquí en los ejes y tenemos ahora la otra circunferencia, de manera que este eje horizontal, ahora hacemos aquí una tangente y la misma circunferencia, creo que era esta, sí, esta, pues la colocamos aquí de manera que el extremo de la circunferencia queda en el centro de esta, o sea que la posición real de ambas circunferencias es esta, ¿no? Lo que pasa es que aquí, al estar en perspectiva y al haber convertido las semicircunferencias en esferas, pues realmente aparece según esta disposición, ¿no? Bueno, de esta manera podemos decir que la figura nueva que se forma, interferencia de, imaginamos ahora ya esto también en 3D, en un alzado, la figura tiene forma lenticular, ¿no? Y si lo dibujamos aquí en 3D, pues quedará algo como esto, la intersección de ambas figuras. Esto no tiene por qué llegar hasta el centro, ni esto pasar por este punto. A lo mejor excede, dependería de la perspectiva. Entonces viene por aquí. Pues esta es la interferencia de ambas superficies. Pertenece a las dos, por lo tanto esta elipse debe ser tangente a ambas esferas. Puede que no fuera tangente bajo cierta perspectiva, pero bajo esta parece que sería tangente. Ahí tenemos ya la interferencia de ambas, ¿no? De manera que el volumen que hay que calcular es este. Y para entenderlo vamos a darle sombras. Sombra por aquí abajo, y luego por la parte exterior casi del contorno, ¿no? Y lo mismo aquí. Bueno, pues vamos a calcular ese volumen.
y si nos da tiempo podemos hacer una representación axonométrica del objeto. La forma lenticular, para que se entienda, como un platillo volante, algo como esto, y aquí debajo pues también el oscuro, no llega tanto la luz, entonces ponemos aquí más oscuro. Bueno, pues aquí lo tenemos en perspectiva, una representación tridimensional. Hemos quitado las esferas y nos hemos quedado con eso, mientras que aquí tendríamos una proyección en alzado, una proyección ortogonal en alzado, que nos deja ver aquí el trozo de esfera correspondiente a la de abajo y el trozo de esfera correspondiente a la de arriba, ¿no? De manera que aquí en el alzado esta circunferencia, intersección de ambas, pues nos provoca aquí una línea recta, ¿no? O sea que aquí en perspectiva se convierte en elipse, ¿vale? O sea que es esta curva elíptica que viene por aquí. Vale, bueno, pues vamos a ver cómo podemos calcular esto. Siempre conviene entender bien en el espacio el objeto, porque si no lo entendemos bien en el espacio es más fácil que nos equivoquemos. Entonces, entender aquí que esta es la intersección de las dos esferas, tanto en el alzado, en un alzado, como, por ejemplo, en una perspectiva. ¿Vale? Bueno, hecho este preámbulo de representación, vamos a pasar entonces ya al cálculo. Vamos a sombrear también la parte de abajo un poco más, y entonces le damos más contraste por aquí, por los bordes. Bueno, entonces el cálculo, remarcando también aquí la línea de intersección de ambas, que sería la proyección de una circunferencia. Bueno, pues tenemos esta circunferencia aquí, como está en verdadera forma, pues ya nos imaginamos los ejes por facilidad. Vamos a poner aquí el eje Y y aquí el eje X. Vamos a darle de radio 1, entonces la ecuación de esta circunferencia es x cuadrado más y cuadrado es igual al radio cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Mientras que esta, como tiene el centro exactamente aquí, en la parte superior, y esto mide 1, pues será x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1, ya que la ecuación general de una circunferencia, si el centro ya no está en el origen, pues sería x menos h, que es la posición para la coordenada en x, más y menos k, esto al cuadrado, como es x menos 0, ¿no? La posición aquí para este punto, entonces tenemos y menos 1 al cuadrado más x menos 0 al cuadrado igual a 1, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya concebidas las dos ecuaciones, ¿no? Y por una cuestión de facilidad podemos hacer solo este trozo, hacer la revolución, y como este trozo es igual que este, multiplicarlo luego por 2. De esta manera ya tendremos la forma completa. Antes de nada vamos a ver las coordenadas de este punto, ¿no? Y este punto tiene aquí, evidentemente, como este es el centro y este es el centro, pues este punto será el punto medio. O sea, ya sabemos que aquí este es 0,5. O sea que el valor de y es un medio, 0,5, ¿no? O sea que las coordenadas de este punto ya sabemos que es un medio para el caso de y ahora habría que calcular x, ¿no? Que es lo que corresponde aquí a esta coordenada, ¿no? Pero bueno, basta con resolver las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, según eso tenemos, si igualamos como el radio en ambos casos es igual a 1, pues si esto es igual a esto, esto será igual a esto. De esta manera podemos hacer el cálculo rápidamente. Vamos a venir aquí, vamos a coger otro bolígrafo. Entonces tenemos x cuadrado, x cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a, tenemos esto igual que esto, x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces como tenemos esto y esto de un miembro y del otro, podemos eliminarlo, ya que podría pasar restando, con lo cual desaparece. Hacemos el cuadrado, el binomio al cuadrado, tenemos el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, 2i, más el cuadrado del segundo, más i, más 1, quiere decir, igual a i al cuadrado, ¿no? Tenemos i al cuadrado de un lado y del otro, desaparece. Entonces, menos 2i más 1 igual a 0, menos 2i
es igual a menos 1 y tenemos que 2i es igual a 1 y por tanto i es igual a 1/2, que era lo que teníamos, ¿no? Bueno, y ahora basta con coger otra ecuación y sustituir aquí. Pues por ejemplo, x cuadrado más 1/2 igual a 1. Esto lo hicimos solo para ver cómo se hace en el caso de que realmente no pasara claramente por aquí. Si la esfera está más hacia arriba, hacia abajo, pues este punto ya varía, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como este era el punto medio, evidentemente aquí quedaba en el punto 1/2. Entonces tenemos x cuadrado más 1/2 al cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces pasamos esto para aquí, x cuadrado es igual a 1 menos 1/4. Y 1 menos 1/4 es 0,75. ¿no? Y menos 0,25 es 0,75. Y por tanto tenemos que x es igual a raíz de 0,75. O sea que esa es la coordenada 0,75, la coordenada de este punto. Sabemos que la raíz de 0,75 calculamos es 0,86, o sea que esta medida es 0,86. 0,86. Bueno, tenemos calculado ya las coordenadas del punto y ahora simplemente vamos a calcular el volumen de la parte de abajo del disco, o sea que sería simplemente coger aquí el disco y por la parte de arriba nos quedamos con la forma plana y aquí en la parte de abajo, a ver si podemos simular un poco aquí que esto está bombado, bueno, tendríamos que tener otra elipse menos excéntrica, entonces es esta forma que viene por aquí y esto es lo que vamos a calcular. Y luego lo multiplicamos por 2, ya que ambas son simétricas, tienen el mismo volumen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a hacer una especie de diámetro, el que correspondería a uno de los conjugados en isometría y el otro, y por tanto esta es la sección, que en verdadera forma es esto, esta forma lenticular, ¿no? En perspectiva, si lo duplicamos, aquí quedaría el otro trozo, ¿no? Tenemos un trozo y el otro, en perspectiva, ¿no? Casi parece una circunferencia, pero no, es una forma picuda, ¿no? Como vemos aquí. Bueno, pues simplemente para calcular esto, pues consideramos discos distintos. Entonces tenemos, si imaginamos un disco que pase por aquí, por ejemplo, con cierto volumen, vaya, tiene que ser ahí tangente. Bueno, eso ya no nos vale, vamos a hacer aquí una un poco más hacia aquí. Pues tendríamos aquí, por ejemplo, un disco. Y si lo vemos de perfil, lo podemos colocar aquí, tenemos la forma lenticular. Forma lenticular que abajo es una circunferencia. Bueno, abajo y arriba, ¿no? Y ahora está cortada aquí. Entonces, al hacer la revolución de esto, lo que decía era considerar aquí este rectángulo. Y este rectángulo lo íbamos a revolucionar para obtener un disco, ¿no? De esta manera tendríamos aquí un cilindro cuyo volumen pues sería pi por el radio al cuadrado por la altura. Este es el volumen del cilindro, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sumar todos esos pequeños cilindros con una anchura mínima, ¿no? Entonces el radio va a ser este y luego la anchura esta mínima, ese diferencial que podemos llamar en este caso de I, ¿no? Delta I, pues es lo que nos va a dar el volumen al sumar todos esos pequeños discos, ¿no? Entonces tendremos que el volumen, vamos a ponerlo así, que es pi por el radio al cuadrado por la altura, este es el volumen de un pequeño cilindro de anchura infinitesimal. Si sumamos varios, pues obtendremos, entonces habrá que hacer la integral y tendremos, si lo hacemos desde este punto hasta este, obtendremos el volumen de la mitad de la figura, ¿no? O sea que en realidad es desde el punto 0 hasta el punto 0,5. Entonces el volumen será la integral definida desde 0
hasta 0,5 de pi por el radio al cuadrado. Si nos fijamos, el radio es en realidad los distintos radios de los cilindros, que cada vez son más pequeños hasta llegar aquí. Los radios quedan definidos por el contorno de esta circunferencia. Y el contorno de esta circunferencia es la ecuación de esta circunferencia, ¿no? Entonces cogemos la ecuación de esta circunferencia, es la superior, es esta de aquí, y lo que hacemos es despejar x, ¿no? Entonces tenemos x cuadrado, vamos a ponerlo aquí, x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1, ¿no? Tenemos x cuadrado más el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble primero más el doble primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual a 1, ¿no? Entonces x cuadrado más y cuadrado menos 2y más 1 igual a 1, ¿no? El 1 aquí, tenemos más 1, bien. El 1 aquí desaparece, ya que podría pasar restando. Y tenemos entonces que despejar x, tenemos x cuadrado es igual a menos y al cuadrado más 2y. Y el cuadrado lo pasamos como raíz y tenemos que esto es lo que vale el radio del disco. El disco. O sea que, como sabemos que esto va a ser variable, pues bueno, la integral realmente lo que nos determina es que la altura de esta forma viene determinada por el contorno este, que son los distintos radios de todos esos pequeños discos que vienen por aquí, ¿no? Bueno, entonces tenemos este radio y el volumen es pi por el radio al cuadrado. El radio al cuadrado es esto al cuadrado, raíz de menos i al cuadrado más 2i y todo el cuadrado por la altura que era el diferencial de x, ¿no? Bueno, pues lo único que habrá es que calcular eso y nada más. Bueno, como lo estamos haciendo en función de di, el eje de revolución es i, pues es di, que es lo que aparece aquí, ¿no? La fuerza de la costumbre de utilizar siempre el otro eje, pero bueno, aquí despejamos x y lo hacemos en función de i. Entonces revisamos, cuadrado y raíz desaparecen, pi lo pasamos, es una constante, lo pasamos fuera y nos queda esto es igual a pi integral entre 0 y 0,5 de menos i al cuadrado más 2i de i, diferencial i. Bueno, por último tenemos, ya lo podemos hacer, revisamos más 2i, aquí el cuadrado de raíz desaparece, entonces nos queda pi. Ahora ya hacemos la integral. Bueno, pues lo único que hay que hacer es sumarle una unidad aquí y al cuadrado 2 más 1, 3, partido por ese mismo número en el denominador, ¿no? Y ahora tenemos más 2, 1 que tiene aquí en el exponente más 1, 2 y ese número al denominador. 2 entre 2, 1, ¿no? Bueno, y esto evaluado entre 0 y 0,5. Igual, seguimos, tenemos entonces pi que multiplica a el 0, ya no hace falta sustituirlo, y al cubo 0,5 al cubo es 0,5 por 0,5 es 0,25 por 0,5 es 0,125 menos 0,125 partido por 3 más 0,5 al cuadrado que es 0,25 y partido por nada, bueno, ponemos 1. Bueno, pues lo único que hay que calcular es esto. Habría que hacerlo pi sustituyendo el 0,5 y luego restando y sustituyendo el 0. Ya no lo hacemos porque sale 0, ya que esto si esto es 0 y esto es 0, pues queda 0. Bueno, por último tenemos pi que multiplica a. Hacemos la operación. Esto queda 0,041 menos 0,041 más 0,25. Entre 1 es 0,208. 0,208. Y esto es igual a... No, perdón. 0,0 menos 0,041 más... Puse mal. Esto da 0,041 más 0,25 es 0,25 menos 0,041 que es lo que da 0,041
20, 28, o sea que esto ya está hecha la operación. Bueno, aquí debería haber puesto más 0,25, lo voy a poner así ya que lo tengo aquí. Entonces 0,25 menos esto es lo que daba ese número. Entonces ya lo ponemos igual a pi que multiplica 0,208. Y esto es igual 3,141592 por 0,28 es 0,654. 0,654 que multiplicado por 2, esto lo ponemos añadido para calcular ya el volumen completo. Y esto nos da 1,308. Bueno, ponemos 1,30. Aquí 1,308 unidades cúbicas. Bueno, pues este es el volumen total de esa forma lenticular, ¿no? Esa forma que está formada por la interferencia de dos esferas, ¿no? Bueno, por último, si quisiéramos representar esto con exactitud en axonometría, para que quede el dibujo ya completo, pues podríamos darle aquí más contraste. Aquí igual. Bueno, decía que podíamos hacerlo en axonometría. Bueno, lo único que hubo es que sumar estos discos para obtener el volumen de la mitad de abajo, ¿no? Ya que lo hicimos de 0 a 0,5, de aquí a aquí. Y una vez que hicimos la sumatoria de esos discos y obtuvimos el volumen inferior, lo multiplicamos por 2 para obtener el volumen total de la superficie, ¿no? Bueno, y por último, si lo hiciéramos en axonometría, recordamos solo, lo vamos a dejar indicado, porque llevaría más tiempo que todo esto. Marcaríamos la posición de la esfera. Vamos a hacerlo aquí, aunque sea. Entonces vamos a aprovechar este eje. Tenemos la esfera. Recordamos que la esfera en axonometría queda con el mismo volumen, bueno, con la misma anchura de diámetro que la esfera real, ¿no? Entonces colocaríamos esta esfera que está centrada aquí sobre los ejes en un ángulo a 120 grados, ¿no? Dejando aquí 120, 120 y 120, ya que estamos en isométrica. Y ahora podríamos, por ejemplo, aquí prolongar este eje, coger aquí esta medida igual, obteniendo aquí un triángulo equilátero, ¿no? De esta manera tendría ya la representación axonométrica isométrica, ¿no? Si ahora hago el abatimiento hacia aquí y lo desplazo, o sea, un giro más la traslación, tengo aquí ya sobre esta línea una línea que forma 45 y otra aquí que forma también 45, teniendo aquí ya el ángulo de 90, ¿no? De esta manera, pues la misma circunferencia que tengo aquí y que cogí esta, pues la colocaría aquí centrada. No hace falta que la haga entera, la coloco aquí centrada y la colocaría también aquí centrada, la otra superior. De manera que aquí en la interferencia de ambas me da ya la superficie lenticular, ¿no? Y esta es la forma que tengo aquí sobre el eje Z, ¿no? Bueno, o también podría decir, según esta alineación, pues este el eje Y, bueno, lo de los ejes, la nomenclatura es lo de menos. Lo que se interesa es ver la forma esta tridimensional que se forma aquí, lenticular, intersección de ambas esferas, ¿no? Bueno, pues tengo ya este punto, tengo la prolongación del eje, podría hacer el abatimiento también aquí, puedo colocar aquí las dos líneas a 45 grados, puedo representar también otra vez la esfera aquí, puedo bajarla, por ejemplo, hasta aquí. Este punto ya que lo coloqué aquí, pues coloco aquí la circunferencia. Y aquí la tengo en verdadera medida. Esta medida de esta intersección de circunferencia puedo coger aquí, coger la otra concéntrica sobre esta recta. Entonces digo, cojo este diámetro con el compás y veo a qué circunferencia corresponde, por ejemplo esta. Entonces hago la correspondiente concéntrica. Entonces tengo ahí ya la intersección de las dos esferas, que es esta circunferencia, por lo menos en la superficie exterior, ¿no?
Bueno, de esta manera ya sé que la intersección esta la puedo proyectar de manera que este punto va a caer. Bueno, tenemos aquí, proyecto este punto y tengo el centro de la otra esfera superior. Puedo coger la misma circunferencia esta, que es esta de aquí parece ser, y la coloco de manera que al proyectar el centro siguiendo la dirección del eje, pues la misma esfera me viene a parar aquí. Y aquí es donde se ve que efectivamente lo que decíamos antes para este dibujo de arriba, aquí teníamos el centro de esta esfera y el centro de la inferior, ¿no? De manera que esta medida será igual que esta, ¿no? Cosa que pasa aquí, esta medida será igual que esta. Bueno, una vez que he proyectado el punto aquí, por ejemplo, ese punto, bueno, que se le viene llamando el origen, y este punto de abajo que es el origen, voy a poner U, que es este punto, pues puedo proyectar también la forma en su extremo lenticular por aquí y por aquí, que respecto al centro será igual y la elipse de intersección va a ser tangente a esas dos líneas. Es una elipse isométrica que puedo calcular con precisión también, aunque también me lo da la plantilla, y por supuesto que si es tangente aquí a la esfera, aquí también lo será, y también habrá simetría. Si lo es aquí abajo será a la esfera superior también por aquí detrás, ¿no? Lo digo porque aquí ya hacerlo así a ojo, pero bueno, esto habría que hacerlo con precisión. Bueno, pues de esta manera tengo este punto se transforma en este y este punto, a ver, el que vemos aquí de interferencia se transforma en este, siguiendo la dirección del eje. Si nos fijamos tenemos el centro y tenemos ahora aquí en el punto medio tenemos la dirección esta del eje que voy a llamar, bueno, ya no los nombro porque primero dije Z, luego Y, este punto corresponde a este, ¿no? Tenemos la parte del diámetro de la esfera que viene en su contorno hasta aquí y tenemos este diámetro de la elipse que viene hasta aquí. Este diámetro viene hasta aquí y podríamos definir la elipse, aquí la dirección de este eje, ¿no? Este eje. Bueno, y si proyectamos aquí la anchura esta, pues es exactamente igual a esta anchura. O sea que también podríamos proyectarla aquí arriba, ¿no? Y si queremos proyectar este diámetro, pues podríamos, por ejemplo, coger aquí esta medida y esta medida, estas dos medidas, y proyectarla aquí arriba y ahora hacer la dirección del eje que es esta, aquí arriba, que es esta. Por lo tanto, hago esa dirección y corto la vertical aquí, ¿no? Con lo cual ya tendría aquí la posición exacta del eje menor de la elipse. O sea que este cuadrado se transforma aquí en un rombo que sigue la dirección de, o sea, no este punto de la línea horizontal, sino este de esta dirección. Me estaba cogiendo mal, no es este punto, es este. O sea, cojo este punto aquí y hago aquí el rombo que sigue la dirección de los dos ejes, ¿no? Tanto aquí como aquí, ¿no? O sea, lo proyecto sobre este eje y este eje tenía la proyección de esta elipse sobre este punto. Bueno, de esta manera obtengo el eje menor de la elipse, el eje mayor lo puedo proyectar aquí, con lo cual ya tengo toda la asonometría de la figura, ¿no? Si nos fijamos aquí, coloqué, aquí tengo abatido ya lo que sería, esto es una pirámide que contiene las dos esferas y tengo abatidas las dos esferas, bien hacia un lado, hacia el otro, como queramos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, la pirámide la abato hacia aquí, la traslado esa cara con las dos y aquí tenemos un eje vertical, ¿no? Si consideramos esto, tengo aquí el eje Y, ¿no? Y aquí el eje X, ¿no? De manera que ahora el eje Y es este, de aquí. Bueno, pues esa sería la representación asonométrica para esta figura. Y si representamos, que también nos lo da la plantilla de elipses, podríamos dibujar, una vez que tenemos las dos esferas, podríamos dibujar aquí la sección de la esfera. Entonces tendríamos, por ejemplo, ya para concluir, tendríamos aquí una esfera, por ejemplo, y la elipse me marca aquí los ejes, que son los conjugados. Entonces tendríamos aquí esta sección, por ejemplo. Y esta sección es tal, bueno, queda más inclinada, así, porque este eje mayor debe ser perpendicular a la dirección de este eje, ¿no? Por eso digo que queda más inclinado. Bueno, pues al hacer este arco elíptico,
que no sé por qué lo estoy haciendo a mano cuando tengo aquí la plantilla, al hacer este arco, que me marca aquí la posición del eje vertical, este arco que sería esta elipse. Bueno, pues tendría la parte superior de la forma lenticular de la esfera de abajo. La esfera de abajo que tiene esta forma de aquí lenticular. Mientras que si ahora hago la esfera superior, pues tendría la forma lenticular de esta de aquí. De manera que tengo esto y tengo esto. Y ahora tendría la de este lado. Y ahora tendría aquí el trozo de la... Vamos a ponerlo más así. Entonces, esta es la sección y esta es la otra sección. De manera que esta es la forma lenticular cortada, ¿no? Y me dejaría ver un poco aquí de la superficie abajo. O sea que sería la forma lenticular con esta forma elíptica que viene hasta aquí, hasta el eje, y luego la forma de abajo, ¿no? Dejando ver ahí como si fuera una especie de platillo cortado, ¿no? Entonces tengo esta forma picuda, esta forma también picuda, simétrica respecto a este eje. Tengo esta intersección, tengo aquí esta y aquí esto. Bueno, pues decía que al hacer esto realmente estoy haciendo aquí la parte superior, ¿no? Mientras que si ahora hago la esfera superior por aquí, estoy haciendo, al hacer otra vez esta elipse repetida por encima, al hacer la elipse repetida por encima, estoy haciendo la parte inferior, ¿no? O sea que esta correspondería a la parte, como vemos, esta correspondería a la esfera de abajo, mientras que esta curva correspondería a la esfera de arriba, ¿no? Y ahí tendríamos ya la forma lenticular, que dejará en asonometría ver un trozo de la superficie inferior a esta línea de intersección. Bueno, eso sería un esbozo de la sonometría, habría que hacerlo con mucho detalle, buscando los puntos, etcétera. Pero bueno, no era tampoco objeto del ejercicio. El objeto del ejercicio era calcular el volumen de esa forma volumétrica y lo primero entender bien pues esa forma como sería y luego pues sumar esos discos para obtener el volumen total de la superficie, ¿vale?